El trastorno dismórfico corporal es una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia. Un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás, pero puedes sentirte tan avergonzado, intimidado y ansioso que te lleva a evitar situaciones sociales. Cuando tienes un trastorno dismórfico corporal, te enfocas intensamente en tu apariencia e imagen corporal y revisas repetidamente el espejo. Te aseas o buscas tranquilidad, algunas veces durante muchas horas al día. El defecto percibido y los comportamientos repetitivos causan un sufrimiento emocional significativo y repercuten en tu capacidad para desenvolverte en la vida diaria. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla el trastorno dismórfico corporal. ¿Listos? Aquí vamos. Síntomas. Los signos y síntomas del trastorno dismórfico corporal incluyen los siguientes. Estar extremadamente preocupado por un defecto percibido en la apariencia que los demás no pueden ver o que parece poco importante. Estar convencido de que tienes un defecto en tu apariencia que te hace feo o deforme. Creer que los demás ponen especial atención en tu apariencia de una manera negativa o se burlan de ti. Tener comportamientos dirigidos a arreglar u ocultar el defecto percibido que son difíciles de resistir o controlar, tales como mirarse frecuentemente al espejo, arreglarse o rascarse la piel, intentar ocultar los defectos percibidos con el estilo, el maquillaje o la ropa, comparar constantemente tu apariencia con la de los demás, buscar con frecuencia la aprobación de tu apariencia por parte de los demás, tener tendencias perfeccionistas, buscar procedimientos estéticos con poca satisfacción, así como evitar situaciones sociales. Es posible que te enfoques excesivamente en una o más partes del cuerpo. Es posible que la característica física en la que te enfocas cambie con el tiempo. Entre las más comunes con la que la gente suele obsesionarse son nariz, cutis, arrugas, acné y otras imperfecciones en la cara, apariencia del cabello, debilitamiento y calvicie, apariencia de la piel y las venas. Causas. No se sabe específicamente qué causa el trastorno dismórfico corporal. Al igual que muchas otras enfermedades de salud mental, el trastorno dismórfico corporal puede ser el resultado de una combinación de problemas, como antecedentes familiares del trastorno, evaluaciones o experiencias negativas sobre el cuerpo o la imagen de uno mismo, y una función cerebral anormal o niveles anormales de la sustancia química cerebral llamada serotonina. Factores de riesgo. El trastorno dismórfico corporal comienza comúnmente en los primeros años de la adolescencia y afecta tanto a hombres como a mujeres. Ciertos factores parecen aumentar el riesgo de tener o desencadenar el trastorno dismórfico corporal. Entre ellos, tener parientes consanguíneos con trastorno dismórfico corporal o trastorno obsesivo compulsivo. Experiencia de vida negativas, como burlas en la infancia, negligencia o abuso. Ciertos rasgos de personalidad como el perfeccionismo, así como tener otra afección de salud mental, como ansiedad o depresión. Diagnóstico. Después de una evaluación médica para ayudar a descartar otras afecciones médicas, es posible que el proveedor de atención médica haga una remisión a un profesional de salud mental para una evaluación posterior. El diagnóstico del trastorno dismórfico corporal se basa comúnmente en lo siguiente: una evaluación psicológica que evalúa los factores de riesgo y los pensamientos, sentimientos y conductas relacionados con una imagen negativa de sí mismo, antecedentes médicos, personales, sociales y familiares. Tratamiento. Se suele combinar terapia cognitiva conductual con medicamentos. La terapia cognitivo-conductual para el trastorno dismórfico corporal se centra en ayudarte a aprender cómo los pensamientos negativos, las reacciones emocionales y las conductas mantienen los problemas a través del tiempo. Desafiar los pensamientos negativos automáticos sobre la imagen corporal y aprender maneras más flexibles de pensar. Aprender maneras alternativas de manejar los impulsos o los rituales para reducir las veces que te miras al espejo, la necesidad constante de quedarte tranquilo o el uso excesivo de los servicios médicos. Enseñarte otras conductas para mejorar tu salud mental, tales como tratar la evasión social y aumentar la participación con personas que te apoyen y en actividades saludables. Medicamentos. Aunque no hay medicamentos aprobados específicamente para tratar el trastorno dismórfico corporal, los medicamentos utilizados para tratar otras afecciones de salud mental, como la depresión y el trastorno obsesivo compulsivo, pueden ser eficaces. ¿Cuándo debes consultar a un médico? Por lo general, el trastorno dismórfico corporal no mejora por sí solo. Si no se trata, es posible que empeore con el tiempo y provoque ansiedad, depresión grave e incluso pensamientos y conductas suicidas. Los pensamientos y las conductas suicidas son comunes con el trastorno dismórfico corporal. Si crees que puedes llegar a lastimarte o intentar suicidarte, pide ayuda sin demora.
Recuerda que si la información te es de utilidad, puedes apoyarnos dando clic al botón de supergracias. Asimismo, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.